Bien, entonces damos inicio, sí, a la, al segundo video de la clase del día de hoy. Bien, seguimos admitiendo y seguimos haciendo lo siguiente. Fíjense ahora la ecuación representativa de la nube de dispersión. Ahora hay que agregarle un tercer elemento que es C por sumatoria de x elevado al cuadrado. Cuando la variable x o la variable y, indistintamente, se encuentran elevados por encima de 1, entonces la relación ya no es lineal, sino es una relación cuadrática. Y si ustedes se dan cuenta, a esta ecuación que acabamos de definir como la ecuación 1, simplemente vamos a multiplicar, ¿sí? Vamos a multiplicar por sumatoria de x, por lo tanto, por sumatoria de y por x más a por sumatoria de x más b por sumatoria de x al cuadrado y por c por sumatoria de x al cubo. Volvemos a multiplicar por sumatoria de x, por lo tanto va a ser sumatoria de y por x al cuadrado más a por sumatoria de x al cuadrado más b por sumatoria de x al cubo más c por sumatoria de x a la cuarta. Este conjunto de tres ecuaciones, ¿sí?, que contienen a las variables a, b y c, entonces se forma un sistema de ecuaciones con tres incógnitas que también tienen sus métodos para poder resolver. Entonces, la ecuación representativa, ¿sí?, característica de una nube de dispersión como la que hemos definido acá, ¿sí?, acá, es igual a I igual a más B por X más C por X al cuadrado. Esta es la ecuación representativa, de la que deberíamos haber empezado, y así lo hicimos, ¿no? Porque fíjense, multiplicamos por sumatoria de X, igual a por n veces A más B por sumatoria de X más C por sumatoria de X al cuadrado, que es esta ecuación 1. Y a esta la volvemos a multiplicar por sumatoria de x y a la última por sumatoria de x y se forman este sistema de ecuaciones que están viendo acá. Bueno, y ahora el problema, sí, se facilita enormemente porque ahora nos dan esta información que está de manera horizontal y que nosotros para la práctica la vamos a convertir en información vertical, ¿sí? Entonces aquí está el volumen de gas en centímetros cúbicos y la temperatura en grados centígrados, que se expresa como variable X, y el volumen del gas como variable Y. Yo necesito, para poder trabajar con este sistema de ecuaciones, las sumatorias de X por Y. La sumatoria de X al cuadrado, la sumatoria de Y al cuadrado, la sumatoria de X al cubo, la sumatoria de X al cuadrado por Y y la sumatoria de X a la cuarta. Entonces comprobemos simplemente para la primera fila, porque el resto es repetitivo, porque esto simplemente se lo tiene que programar en un cuadro Excel. Si ustedes habrán dado cuenta que es cosa más simple y para mí es una gran ventaja que estoy trabajando con estudiantes del sexto semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas, que por supuesto las OCS electrónicas las manejan adecuadamente. Entonces ahora voy a multiplicar x por y. Entonces 8.20 por 1 es 820. X al cuadrado. X es a la 1. 1 elevado al cuadrado es 1. 2 elevado al cuadrado 4. 3 elevado al cuadrado 9 y así sucesivamente. Ahora necesito el valor de y. 8 al cuadrado, por supuesto. 8.2. Todo el mundo con su máquina de calcular para hacer simplemente esta comprobación, ¿no? 8.20, sí, lo elevamos al cuadrado. El resultado es 67.24 que se expresa acá. X al cubo, 1 al cubo es 1, 2 al cubo es 8, 3 al cubo es igual a 27, ¿cierto? Entonces ahora tengo que multiplicar esta columna que es X al cuadrado por Y. Entonces 1 por 8.20 es 8.20. ¿Sí? Y en esta otra columna X a la cuarta, pero aquí ya tengo X al cuadrado, por lo tanto 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1. Pero 4 elevado al cuadrado es igual a 16 y así sucesivamente. No es muy difícil poder entender, esto se trabaja en una hoja Excel y además que es mucho más beneficioso y rápido para los intereses de los estudiantes, ¿verdad? Como ya tengo esta información, entonces lo que voy a hacer es transferirla al sistema de ecuaciones que ya hemos estudiado, que es exactamente el sistema de acá. Y momentáneamente voy a llevar, ¿sí?, toda esta información un poquito más atrás, hasta acá. Me la voy a llevar esta información hasta más atrás.
no está acá, para que ustedes vean el sistema de ecuaciones, nada más, por un momentito. Vamos a pegar. Ahí está el sistema de ecuaciones. Y veamos con los resultados, ¿sí?, de las columnas correspondientes. Tal vez sería conveniente un poquito más arriba, así para, ahora sí, para darnos cuenta. Miren, sumatoria de I dice, ¿no? Sumatoria de I es 231.30. 231.30. Igual, ¿cuántos datos son? En este caso son 9 datos. En N es igual a 9, que multiplica a más sumatoria de X. La sumatoria de X es igual a 45 por B. Más sumatoria de X al cuadrado. Sumatoria de X al cuadrado es igual a 285 por C. Luego, sumatoria de X por Y. Sumatoria de X por Y es igual a 1636.5. Igual a sumatoria de X, que es igual a 45 por A, más B por sumatoria de X al cuadrado. X al cuadrado es igual a 285 que multiplica B, más C por sumatoria de X al cubo. Sumatoria de X al cubo es igual a 2025, ¿sí?, por C. Y por supuesto que en la tercera ecuación se representan también los valores de sumatoria de I por X al cuadrado, que es igual a 12.755.70, más sumatoria de X al cubo, que es igual a 2025 por B, y sumatoria de X a la cuarta, que es la información de la última columna, que es igual a 15.333 por C. Muy bien, ya tenemos esta información, entonces lo que hacemos es, lo que hago acá, simplemente es despejar de la ecuación 1 la variable A, ¿sí? Y con esta información voy a la segunda ecuación, ¿sí? Y en vez de A, sustituyo este valor, ¿no? Y en función de esto tengo dos valores, tengo el valor de B y de C. Entonces aquí hay que trabajar algebraicamente hasta determinar el valor de C, B y A. Ahora, obviamente no tendré por qué explicarles, ¿no?, la utilización del álgebra para poder determinar, pero este método es el método de sustitución. Ustedes pueden hacer por el método de las determinantes también, o cualquier método, eso es indistinto, ¿cierto? Hay inclusive programas en el Internet que permiten hacer lo que estamos viendo acá, solamente que yo les estoy desglosando. Los de acá se despeja, se conoce que los valores de A, B y C son los que están mostrándose en la pantalla, y lo que voy a hacer es representar en la ecuación representativa, ¿cierto?, para una nube de dispersión, pero para una ecuación cuadrática. Y ya saben ustedes. Y es igual a, dice, a, que es igual a 23.265. Más, dice, más B por X, que es 12.49 por X, pero fíjense, es negativo, por lo tanto, menos 12.49. Más C por X al cuadrado, más C, que es 2.049 por X al cuadrado. Muy bien, ya tenemos esta ecuación representativa. Ahora lo que tenemos que hacer es proyectar. Lo que hemos encontrado es por regresión las ecuaciones representativas, y ahora sí estamos proyectando para los siguientes periodos. Entonces, en este caso, por la temperatura, ¿qué es lo que pasa cuando la temperatura sea de 10, de 11 y 12 grados centígrados? ¿Cuánto va a ser el volumen de ese gas? Entonces, simplemente reemplazo la información del valor X, ¿no? En este caso, 10, 10, en el segundo caso, 11, 11, y en el tercer caso, 12 y 12, que son los grados de temperatura, pero es que quiero obtener cuál es el volumen que voy a obtener. Para el primer caso se obtiene un volumen de 103.26 centímetros cúbicos. Para el siguiente, el dato que están viendo, y para el tercer dato que tienen ahí. Entonces, como verán ustedes, sí, he repetido lo que se hace en estadística descriptiva al final, ¿no? Es un tema evidentemente de estadística, pero a mí me parece interesante poder analizar. Bueno, esto es lo que normalmente pasa, pero resulta que hay ecuaciones, ¿sí?, que trabajan en el tiempo también, exclusivamente en el tiempo. Entonces lo vamos a ver un poquito más allá. Por el momento, vamos a analizar cómo poder hacer una proyección de una curva exponencial. Uno de los ejemplos más típicos es la curva demanda-ingreso. Sí, en microeconomía se estudia esto, van a volver ustedes a estudiar esta misma curva en la asignatura de preparación y evaluación de proyectos para poder
proyectar la demanda. Entonces, fíjense, la Ingeniero, demanda per cápita tiene esta característica, ¿no? y Mientras va ese, aumentando el ingreso, sí, la demanda per cápita va subiendo, subiendo hasta un punto en el que prácticamente va a ser una curva asintótica a una demanda per cápita que se está mostrando con la línea roja. Esa ecuación representativa, sí, para esa nube de dispersión que está ajustando a esta curva, que es la curva demanda-ingreso, tiene esta característica que dice que es igual a Q, que es la demanda per cápita, igual a una constante de suavización K, que multiplica al ingreso elevado a la E. ¿Por qué elevado a la E? Porque esta ecuación es exponencial y esta E representa la demanda, es la elasticidad demanda-ingreso. También hay otra que es elasticidad demanda-precio, o también se pueden obtener, se pueden proyectar para las demandas combinadas, tanto de precio como de ingreso. Pero este no es el tema para esta clase. ¿Sí? Simplemente mostrarles qué se puede hacer. Es una ecuación exponencial. ¿Sí? Y aquí están las denominaciones de cada uno de los términos de esta ecuación, como les he indicado. Q es la demanda per cápita expresada en unidades por habitante, K es la constante de suavización de la curva, I es el ingreso per cápita medida en unidades monetarias por habitante, y E es el coeficiente de elasticidad demanda-ingreso, lo que les había estado comentando. Entonces, esta ecuación que es de tipo logarítmica, ¿cierto? Lo que voy a hacer a continuación, perdón, esta ecuación que es exponencial, ¿acá? Voy a linealizarla. ¿Y cómo la voy a linealizar? Aplicando logaritmos. Por lo tanto, logaritmo de Q es igual al logaritmo de K más E por logaritmo de I. Estoy aplicando exactamente, ¿sí?, las reglas del álgebra, ¿sí?, para poder obtener una ecuación linealizada utilizando logaritmos que pueden ser naturales, en este caso base 10, ¿cierto? En este caso base 10, y a esta ecuación que ahora es una ecuación ya logaritmizada, entonces simplemente le voy a aplicar, ¿sí?, las sumatorias. Por lo tanto va a ser igualito que hemos linealizado utilizando el método que nos enseñó el Marqués de Laplace, ¿sí? Entonces va a ser igual a sumatoria del logaritmo de Q igual a n veces logaritmo de K más E por sumatoria del logaritmo de I. Estoy colocando las sumatorias. Y a esta ecuación vuelvo a multiplicar por logaritmo de I, por lo tanto va a ser sumatoria del logaritmo de Q por logaritmo de I igual al logaritmo de K por sumatoria del logaritmo de I más E por sumatoria del logaritmo de I al cuadrado. Y estas dos ecuaciones constituyen el sistema de ecuaciones donde las incógnitas en este caso van a ser logaritmo de K y la elasticidad demanda e ingreso. Entonces, para esto, lo que se va a hacer es trabajar mediante una tabla de este tipo cuya información se nos presenta de la siguiente manera. Q es la demanda per cápita e I es el ingreso per cápita. Entonces, para un ingreso per cápita de 300 unidades monetarias por habitante, se produce una demanda per cápita medida en unidades físicas por habitante igual a 25. Y toda la primera y segunda columna es información que nos tienen que dar, que tienen que ofrecernos, ¿no? Entonces, yo necesito para reemplazar en la ecuación logaritmo de Q, logaritmo de I, logaritmo de Q por logaritmo de P, por logaritmo de P, y logaritmo de I elevado al cuadrado, o al cuadrado del logaritmo de I, para ser más precisos en el lenguaje matemático. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que obtener el logaritmo de Q. Logaritmo base 10, yo creo que si tienen máquinas de calcular a mano, por favor, vamos a poner logaritmo base 10, por supuesto, de 25. Y el logaritmo base 10 de 25 es igual a 1.397940, correcto. Logaritmo de 300, logaritmo base 10, si están con máquinas de calcular, por favor. Logaritmo, ahí tienen ustedes el logaritmo, ¿cierto? Ahí está el logaritmo. Logaritmo base 10 de 300. El resultado es igual a 2.477.121. Ahora, para obtener este dato de acá, simplemente multiplico el dato que he obtenido por 1.39
7940. Y el resultado es igual a 3.462866. Y luego obtengo el cuadrado de este valor, que es el logaritmo de i. Entonces, logaritmo base 10 de 300 es igual a 2.47. Eso lo voy a elevar al cuadrado. Lo voy a elevar al cuadrado. Y el resultado es 6.136.130. Las personas que me están siguiendo detenidamente en este momento y con sus máquinas de calcular, entonces saben que evidentemente ocurre esto. Entonces, el resto de la información, por supuesto que tiene que estar bien, porque simplemente hay que hacer una hojita electrónica en Excel y los resultados de las sumatorias obviamente se obtienen aquí al pie. ¿Sí? Sumatoria del logaritmo de Q, 14.697157, sobre el logaritmo de I, 25.47.011 y así sucesivamente. Lo que sí se recomienda que en el empleo de este método, ¿sí? que estamos analizando, se trabajen por lo menos con 6 decimales. ¿Por qué razón? Porque los detalles ya en la resolución algebraica del problema, resulta que las diferencias se encuentran en el orden de las 10 milésimas. Entonces hay que tener mucho cuidado, es decir, en la cuarta cifra decimal, adelante. Entonces, si trabajamos en el orden de las millonésimas, entonces vamos a tener los datos más exactos. Si vean acá, voy a reemplazar la información en esta ecuación. Aquí está. Y de esta ecuación voy a despejar el logaritmo de K. Y hacemos lo mismo que lo que habíamos indicado en la primera parte. Se forma un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Utilizo el método de sustitución, ¿sí? Y obtengo los siguientes resultados. Que la elasticidad de demanda de ingreso es igual a 1.094859. Logaritmo de K es igual a menos 1.317290. Con estos dos datos, con el dato de E y el logaritmo de K, entonces obtengo la ecuación característica para la nube de dispersión que estoy tratando y que es esta que están viendo acá. Muy bien, con esa información entonces yo quiero proyectar. En este caso dice, ¿qué pasará cuando el ingreso per cápita sea de $400 por habitante? Nos ubicamos nuevamente en esta tabla. ¿Qué pasará? Dice, cuando el ingreso suba a 450, ¿qué va a pasar con la demanda per cápita? ¿Cuánto va a subir? Es lo que queremos ver. Recién están en tantos compañeros ya. Bien panchos también, ¿no? Bien panchos. Ya por ser la última clase les estoy dejando entrar. Y bien, y al obtener esa información esta información que están viendo ustedes acá, despejamos y reemplazamos y se constituye en la ecuación característica. Pero ahora me están preguntando cuánto va a ser el valor de Q cuando el valor del ingreso per cápita sea de 450. Entonces represento en esta curva característica de la nube de dispersión, para esos puntos la nube de dispersión por 450 y obtengo que el resultado es igual a 1.586277. Pero yo necesito el valor de Q. Entonces lo que tienen que hacer, y aquí atención por favor, tal vez sea conveniente que salga el pizarrón, ¿sí? Por un momentito, mientras ustedes están viendo cómo despejar dice aplicando antilogaritmos. Vamos a mostrar. Entonces, esta partecita de acá voy a borrar. Solamente para identificar esta parte que estoy haciendo. Me he alejado un poquito del micrófono. Porque tengo que simplemente hacer una demostración, nada más. No se sugiere tampoco. Pero eso para que recuerden. Porque normalmente es aquí donde llegan, hacen todo y se olvidan de este último pasito. Y vamos a hacer acá. Es simplecito, pero el problema es que tengo que borrar el pizarrón. Esa es la dificultad. El pizarrón ya está lleno de grasa. Entonces, dice, el resultado dice que es igual a logaritmo de Q
No sé. Logaritmo de Q. Voy a colocar. Logaritmo de Q es igual, dice, a 1.58 62 77. Entonces ahora dejo de compartir esto. Siguen entrando, pero no ya al colmo, no que entren cuando quieran. Me refiero a esto, ¿no? Aquí tienen. Logaritmo de Q igual a 1.58. ¿Cómo puedo despejar? Aplicando antilogaritmos, por supuesto, pero simplemente es igual a el logaritmo base 10, pasa ahora al otro lado como 10, elevado a la 1.58, 62, 77. Y ese resultado quiero que hagan, por favor. Tienen ustedes en su máquina de calcular, ¿sí? Tienen 10 elevado a la, ¿cierto? 10 elevado a la 1.58, 62, 77. Y el resultado es igual a 38,57 y las unidades que se están desarrollando, ¿no? Se han tomado en cuenta para el desarrollo del problema. Entonces, dicho, y ya está expuesto así números grandes, así no hay por dónde perderse, y vuelvo nuevamente a compartir la pantalla. Aquí está la pantalla. Ahí está. Entonces, el resultado es igual a 38.57, es el dato que habíamos obtenido, kilogramos por habitante, que son las unidades con las que estamos trabajando. Entonces, con esta información, ¿sí? Lo que tengo que hacer ahora, se puede tanto por Q como por I, puedo hacer las proyecciones que sean necesarias. Por ejemplo, dice, considérese ahora una demanda per cápita de 33 kilogramos por habitante. ¿Cuál será el ingreso per cápita proyectado? Entonces hacemos al revés. Aquí Q, ahora reemplazamos este valor de 33 kilogramos por habitante y lo que vamos a despejar ahora es el valor de I. Despejamos y obtenemos el logaritmo de I igual a este valor. Hacemos exactamente igual que lo que se ha hecho acá, solamente que despejamos el otro lado de la otra incógnita, ¿no? Y son 390.30 unidades monetarias por habitante. Como ustedes verán, los resultados se encuentran literalmente dentro de la franja de seguridad, ¿no? Para 35, más o menos 1.54, punto se obtuvo. 380, pues hicimos una interpolación. Y en el otro caso es una extrapolación. Entonces, cuando aquí nos están indicando, vamos a ver, vamos a reiterar. Cuando el ingreso per cápita es de 450, ¿y dónde se encuentra 450? Acá, mire, es una extrapolación, porque ahora le hemos dado un valor de 450. ¿Y cuánto es el valor de Q? 38.57, ¿sí? Y en el siguiente caso, vamos a ver, en el siguiente caso, que vamos a despejar I. Y nos indican para 33 kilogramos por habitante. Vamos a la tablita. 33 se encuentra acá, ¿no? Entre 30 es una interpolación al segundo caso. Y el resultado que obtenemos es igual a, vamos a ver, a 390.30. Entonces vamos a ver si evidentemente la lógica nos lleva a ese valor, 390.30. Sí, más o menos está dentro del ajuste necesario, ¿cierto? Porque dice que es para una demanda de 33, ¿se acuerdan? Y más o menos está cerca de estos valores. Tal vez un poquitito más por encima de 380, pero no se olviden que este es un ajuste por el método de los mínimos cuadrados, o sea, no va a ser exactamente cierto, pero está dentro de la franja de seguridad para la información que estamos obteniendo. Pues bien, este es el método, sí, es el método de linealización
para funciones exponenciales y acabamos de ver cómo se debe desarrollar. Ahora vamos a entrar, como les había dicho un momento atrás, a la proyección de series históricas. Y voy a hacer hasta donde se pueda. En este caso, el valor de X, sí, ahora es el valor del año, porque son proyecciones históricas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos esta información que se presenta en este cuadro, que dice que es el consumo de sulfato de cobre en Bolivia para el 2009, y el consumo de sulfato de cobre expresado por 10 elevado al cuadrado toneladas métricas. Entonces, el 2009 ha sido del orden de 66.6 por 10 elevado a las 2 toneladas métricas y así sucesivamente para los años que se consideran en el cuadro. Su representación, sí, en un eje de coordenadas cartesianas. Aquí X, fíjense, constituyen los años. Estoy representando desde el 2009 hasta el 2019 y estos son los valores de la nube de dispersión, estos que se están presentando acá. ¿Sí? Y aquí, por supuesto, puedo ajustar una recta. Muy bien. Y eso es lo que voy a hacer a continuación. Pero resulta que para cuando se hacen, cuando se proyecta para datos históricos, entonces lo que tenemos no se pueden proyectar por los años, es de 1991, 92, 93, no. Tiene que hacerse un cambio de variable. En primer lugar, los años van a aparecer ahora con la variable X, ¿cierto? Y además voy a hacer un cambio de origen. Todo dependiendo. En este caso, contemos los periodos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 periodos. Y el número es impar. Entonces, cuando el número de periodos es impar, el cambio de origen a la nueva variable X es colocar 0 al medio y hacia arriba con números negativos y los números 1 consecutivos, enteros, a partir del 0 hacia arriba con números negativos y hacia abajo con números positivos. Van a tener mucho en cuenta, algunas veces se equivocan y hacen al revés. Con esa información, entonces, lo que tengo que ahora es hacer lo siguiente. Aquí tengo la información del año y la información de la demanda global, la tenemos acá. ¿Sí? Acá. Es la información básica. Entonces, hago cambio de variable a X en vez del año y como el número de periodos es impar, entonces coloco en el periodo del medio coloco el 0 y hacia arriba con valores enteros consecutivos negativos y hacia abajo con valores consecutivos hacia abajo, positivos. De lo que se trata es de que la sumatoria de X sea siempre igual a 0. Pero con esta información voy a obtener las siguientes columnas. X por Q, que es la multiplicación de la segunda por la tercera, X al cuadrado, que es la tercera columna elevado al cuadrado, y Q al cuadrado, que necesito para poder ajustar, ¿sí? Para poder conocer con el coeficiente de correlación si el valor es menor a 0.8. Entonces, ya sabemos, simplemente esto es Excel nada más, y ya tengo las sumatorias de las columnas correspondientes, ¿no? Sumatoria de Q es igual a 1045.40, sumatoria de X es igual a 0. Siempre tiene que ocurrir esto cuando se trata de proyecciones en el tiempo. Sumatoria de X por Q, sumatoria de X al cuadrado, sumatoria de Q al cuadrado. Entonces, como ya conocemos que esta es una ecuación lineal, entonces, en este sistema de ecuaciones, en vez del valor de I, ahora tomo el valor de Q. Tomo el valor de Q por I y reemplazo la información. De este sistema de ecuaciones obtengo que A es igual a 95.4 y B es igual a 3.95. Y la ecuación representativa para esa nube de dispersión, ¿sí? Es igual a 94.4 más 3.95 por X. Pero aquí hay que tener un poquitito de cuidado para proyectar, porque yo necesito proyectar para el 2020, 21 y 22. Pero esta tabla se ha quedado en 2019. Aquí para el 2020 va a ser igual en el eje de las X. Vean, hay que tener mucho cuidado. Para el 2020, X va a ser igual a 6. Para el 2021 va a ser igual a 7. Para el 2022, X va a ser igual a 8 porque tiene que seguir esta progresión.
Entonces, por esa razón, es que en esta ecuación representativa, ahora X ya no va a ser 5, ahora va a ser 6. Para el 20, para el 21 va a ser 7 y para el 22 va a ser igual a 8. Los resultados se obtienen acá y hasta el 29 multiplico por 15 y este es el resultado de la proyección. Y para determinar el coeficiente de correlación, ¿sí? Simplemente tengo que reemplazar esta información y el resultado es igual a 0,82, lo que significa que el ajuste a una recta es buena, ¿sí? Ahora viene el ajuste de una serie histórica a una recta cuando el número de periodos es n es par. Voy a tener que, aquí voy a tener que eliminar lo que he agregado, ¿no? Ahí está. Sí, para poderles explicar a continuación. Eso también ya lo hemos visto. Ya vamos muy atrás, ¿no? Ya, dice ajuste de una serie histórica a una recta cuando el número de periodos es par. ¿Qué es lo que pasa cuando es par? Entonces, en este caso, que hay 2, 4, 6, 8, 10 periodos. Cuando el ajuste, cuando el problema tiene una serie que es par, como en este caso, entonces vamos a los dos datos del medio, que serían el 2014 y 2015, y le asignamos números enteros positivos, pero alternados, hacia arriba con números negativos y hacia abajo con números positivos, pero como dice alternado, va a ser de la siguiente manera: menos 1, menos 3, menos 5, menos 7, menos 9, y hacia abajo 1, 3, 5, 7, 9, de tal manera que la suma siempre sea de la sumatoria de x siempre sea igual a 0. El resto de la información que se obtiene en este cuadro, ustedes ya conocen cómo es la hermenéutica del trabajo con la hoja electrónica, y se obtienen estas dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, de esta manera, y despejando la variable a y la variable b, se obtienen estos resultados, y la ecuación característica se representa de esta manera, ¿sí? Y por supuesto que aquí hay que tener cuidado, porque para el 2020 el siguiente número entero consecutivo alternado tiene que ser el 11, para el 2020 el 13, para el 2022 el 15. Y fíjense acá, estamos representando por 11, 13 y 15, y los resultados son los que se obtienen y se ven acá al pie de la pantalla. Entonces, evidentemente, no hay tiempo, no hay mayor tiempo para seguir, tenemos solamente algunos minutos, y el resultado de este coeficiente de correlación nos da que es igual a 0,82. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la serie no es lineal? ¿Se acuerdan de este sistema de ecuaciones? Es exactamente el mismo. Y tengo acá una serie histórica de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es impar. Esta número se puede representar de esta manera. Como verán, es una ecuación no lineal, sino es una cuadrática a simple vista, ¿verdad? Y lo que hago simplemente es lo mismo, ¿sí? Pero solamente que en este caso el número de periodos es impar, por lo tanto tengo que ir exactamente al periodo del medio, que es 2015, porque fíjense, 4 hacia este lado y 4 hacia abajo, y al 2015 le hago el cambio de origen para la nueva variable x en el 2015 a 0, y hacia arriba con números consecutivos negativos, hacia arriba, y con números consecutivos enteros y positivos hacia abajo, de tal manera que la sumatoria de x siempre sea igual a 0. El resto de la información ustedes ya saben cómo obtener, sería el colmo que tenga que volver a repetir, ¿cierto? Con esta información obtenida, ¿sí? Con las sumatorias obtenidas al pie de este cuadro, que lo va a hacer, por supuesto, el Excel, entonces simplemente tienen que reemplazar en el sistema de ecuaciones que acabo de mostrarles. Este de acá. Este sistema de ecuaciones. Entonces ya sería el colmo que tenga que hacer toda esta representación, porque sabemos que no tiene mayor trascendencia. Y obtenemos esta ecuación representativa para esa nube de dispersión. Y luego, en la proyección tenemos que tener el mismo cuidado, porque para el 2020, fíjense, X tiene que ser igual a 5. Y luego para el 2020 igual a 6 y así sucesivamente.
Bien, 5, 6 y así sucesivamente, hasta el año 14. Pues bien, miren, estimados, y finalmente aquí voy a presentarles la extrapolación exponencial, y con esto vamos a cerrar en el lapso de 3 minutos lo que queremos obtener. Esta es una ecuación exponencial. ¿Por qué? Porque n está elevando al cuadrado, ¿sí? Esta extrapolación se formula cuando se tiene simplemente el año y el consumo nada más, ¿sí? Y cuando no se quiere obtener, no se quiere proyectar utilizando ni el método de los del cuadráticos ni lineal. Entonces, utilizamos este método. ¿Qué hacemos? De esta ecuación, Q, ¿sí? Vamos a despejar I sub Q. Entonces, Q sobre Q sub 0 es igual a 1 más I elevado a Q elevado a la N. Esta N pasa al otro lado como raíz enésima de la relación Q sobre Q. Y este 1 que está sumando acá pasa al otro lado a restar. Por lo tanto, despejando I sub Q es igual a esta ecuación que ustedes tienen, que es la tasa de crecimiento poblacional, o perdón, tasa de crecimiento de la demanda global. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar el último valor, que es igual a 115.2, sobre el primer valor, que es igual a 84.9. ¿Cuántos periodos son? Pero aquí hay que contar de la siguiente manera. De aquí a aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por lo tanto, no es 10, sino es 9. Mucho cuidado con eso, menos 1. Y la tasa de crecimiento de la demanda global es igual a 0.0345. Por lo tanto, dice, retornamos a la ecuación principal, que es esta de acá. Ya tengo esta información, simplemente reemplazo. Y Q sub 0 ahora pasa a ser este valor de acá, 115.2. Y con ese valor, 115.2 y la ecuación, en este caso, para el 2020 vamos a colocar 1, para el 2022 2. Y estamos haciendo eso, 1, 2, 3 y aquí se obtiene la información correspondiente. Ahí se obtiene la información correspondiente. También les había indicado, si este es un método que se llama método exponencial, ¿sí? Y como ustedes verán, no implica mucho razonamiento, es muy facilito de... Pero también hay la producción de la demanda en función, dice, de dos variables exponenciales, tanto el ingreso como el precio. E es la elasticidad demanda-precio que hemos visto ya, y E mayúscula es la elasticidad demanda-precio, perdón, la otra es demanda-ingreso. Entonces, logaritmizando esta ecuación exponencial, obtenemos la ecuación que estamos viendo acá. Aquí aplicamos sumatorias y obtenemos estas tres ecuaciones de acá. Y finalmente, sí tenemos que trabajar en este cuadro, ¿sí? Tenemos que obtener logaritmo de Q, logaritmo de I al cuadrado, etcétera. Todos estos logaritmos. Y reemplazándolos, ¿sí? Obtenemos que los valores de P y de I, ¿sí? Aquí están. Y tenemos la ecuación representativa. Acá, ¿sí? En esta ecuación logaritmizada, reemplazamos los valores de E, los valores de Q, etcétera, etcétera. Y con esto también podemos proyectar. Solamente que se hace un poco engorroso, ya no tenemos mucho tiempo. Pero en este poco tiempo, en este poco espacio de tiempo, estimados estudiantes, hemos logrado ver a grandes rasgos y proyecciones y regresiones. Faltará un solo tema acá